finales de los años 80, el historiador Álvaro Tirado Mejía reunió a los mejores académicos del país y entre todos construyeron una obra monumental que cambió la forma de contar nuestro pasado. Y me refiero a la colección llamada Nueva Historia de Colombia. En estos tomos blancos, cruzados por la bandera colombiana, se condensa la historia del país desde los tiempos precolombinos hasta los albores de los 90. Uno de los mejores capítulos de esta gran obra se llama La cuestión del canal desde la secesión de Panamá hasta el Tratado de Montería. Y su autor no podía ser otro que uno de los colombianos que más a profundidad conoció este tema, nuestro querido expresidente Alfonso López Miquelsen. Y la verdad es que no solo lo conoció, sino que fue protagonista de las grandes decisiones nacionales e internacionales que llevaron a la devolución del canal a los panameños en aquel histórico 31 de diciembre de 1999. López Miquelsen, como canciller del presidente Guillermo Restrepo, puso en marcha un nuevo énfasis en nuestras relaciones internacionales, acercarnos más al vecindario, a los similares, en lugar de depender exclusivamente de la potencia norteamericana. Y así cambió la doctrina del Respice Pollum, de esa doctrina que puso en marcha Marco Fidel Suárez y que había prevalecido por casi medio siglo, por la doctrina del Respice Similia de López Miquelsen. Hay que recordar que el presidente Suárez tuvo que renunciar a su mandato en 1921 para garantizar la aprobación en el Congreso del Tratado Urrutia-Thompson, tratado que incluía una indemnización de Estados Unidos a Colombia de $25 millones, que entonces era una suma tan importante que sirvió para reactivar nuestra economía y los derechos de paso por el canal de nuestra Marina de Guerra. Pues bien, cuando a comienzos de los 70 se discutía con insistencia el justo reclamo de Panamá de recuperar el control del canal, terminando así con el último vestigio del colonialismo en el hemisferio, se aducía que el principal obstáculo para lograrlo eran los derechos que Estados Unidos había dado a nuestro país para el paso libre de nuestras naves. Cuando llegó López Miquelsen a la presidencia, construyó una relación de verdadera amistad con el presidente de Panamá, Omar Torrijos. Y fue así como firmaron, junto con Daniel Oduber de Costa Rica y Carlos Andrés Pérez de Venezuela, en 1975, el acta de contadora por la que Panamá se comprometía, una vez restituido el canal, a mantener los derechos de paso para Colombia, en tanto que nuestro país renunciaba a las prerrogativas que le había dado Estados Unidos. Fue un acto, en el fondo, de buena fe, un pacto de caballeros, que se cumplió íntegramente y que se protocolizó luego en el llamado Tratado de Montería, firmado por los gobiernos de sus sucesores, de Julio César Turbay y Aristides Royo, quien hoy nos acompaña. El acta de contadora de López y Torrijos destrabó el último obstáculo para lograr el acuerdo de devolución del canal y fue así como en 1977 se logró la firma del Tratado Torrijos-Carter, del cual López fue, por supuesto, testigo de honor. Porque Alfonso López Miquelsen, nuestro admirado presidente, intelectual, académico,
jurista, vallenato. Era, antes que nada, un componedor de diferencias, un hombre de soluciones, y fue un gran amigo de Panamá. Por eso hoy, en este teatro, nos reunimos gracias a la convocatoria del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y del presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, y a los buenos oficios de entusiastas como el señor expresidente Ernesto Samper, con ilustres panameños, en un homenaje a un hombre que acrecentó como ninguno nuestra amistad y fraternidad. Gracias a los expresidentes Aristides Royo y Nicolás Ardito Barletta, al ex vicepresidente y ex canciller Samuel Lewis y al ex canciller Jorge Ritter por haber acogido esta invitación. Miren cómo el presidente López, aún desde el cielo de los pensadores, sigue uniéndonos a Colombia y a Panamá. Y hay que decir que López, como internacionalista, no solo cambió el polo del país desde el norte hacia nuestros vecinos y fue pieza fundamental en la devolución del canal, sino que fue también quien reanudó nuestras relaciones con Cuba. Además fue un profundo conocedor de nuestras disputas territoriales con Venezuela y Nicaragua, a quien ahora más que nunca echamos de menos. Pero no solo se hablará hoy del tema de Panamá, sino que también acabamos de ver un documental realizado por Señal Colombia que nos mostró muchas facetas de Alfonso López, a quien con acierto denominan un intelectual rebelde. Porque López fue siempre un rebelde, un hombre de avanzada. En su momento tuvo la audacia de fundar y liderar el movimiento revolucionario liberal en contra de las tradiciones del partido, de las mayorías políticas. Inclusive me acuerdo que en mi casa siempre se decía que López se desvió. Los santos siempre hemos sido como tradicionalistas y los López un poco rebeldes. Y fue un presidente verdaderamente liberal que reformó el Código Civil para asegurar la igualdad de la mujer y que hizo posible el matrimonio civil y su divorcio. Y lo hizo posible en una sociedad que aún se escandalizaba con solo mencionar el tema. Y de esta manera estamos dando además cumplimiento a algunos de los mandatos que establece la Ley de Honores por el cual que se aprobó en el Congreso por el centenario de su natalicio, y ley que tuve la satisfacción de sancionar y que hemos venido cumpliendo en sus diversos actos. Quiero además aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los que han venido organizando todos estos actos, que han sido todos muy bonitos, todos muy merecidos además. En abril pasado, por ejemplo, develé en Valledupar un busto del presidente López en la plaza donde fundó el Festival Vallenato, allá en el departamento del Cesar, que también creó y el cual fue, como ustedes saben, el primer gobernador. Y no puedo yo recordarlo, ni tantos que lo conocieron y lo admiraron, sin hacer memoria de esos ojos de picardía con que miraba, de esa sonrisa siempre socarrona y, como decía Marujita Iragorri, coqueta, y de ese agudo sentido del humor, un humor en cierta forma churchiliano que siempre lo caracterizaba, rasgos que heredaron sus hijos, en especial su hijo menor, que fue el que no apareció en el documental. Y quiero terminar recalcando que Alfonso López fue también un pacifista. Siempre trabajó por la paz con una inmensa generosidad
defendió la aplicación y vigencia del derecho internacional humanitario en nuestro conflicto armado y luchó hasta el último día, como que se dijo, por los secuestrados, al lado de sus familias. Tanto fue así que a sus 94 años, 6 días antes de morir, se puso una camiseta blanca y tuvo fuerzas y ánimos para participar en la marcha del país por la libertad. Hoy que Colombia avanza por el camino de la paz, y así lo ratificaron los colombianos en las urnas el pasado 15 de junio, sabemos también que estamos recogiendo los frutos de la semilla de concordia que sembró López Miquelsen. Y qué bueno recordarlo esta noche y hacerlo en este ambiente de amistad colombo-panameña. Gracias, presidente López. Gracias por enseñarnos el valor de ser latinoamericanos. Gracias por enseñarnos el valor de la palabra, el valor de las ideas, el valor de la unidad, el valor de la libertad y el valor de la paz. Muchas gracias.